receptores colinérgicos, dónde se encuentran y qué efectos ocasionan cuando son activados. Bien, los receptores colinérgicos son de dos tipos. Hagamos un breve repaso antes. ¿Dónde se sintetizaba la acetilcolina, jóvenes? Acho da tirosina, na melhor renal. Eso es la adrenalina. La acetilcolina, vamos bien más o menos. La acetilcolina. En las mitocondrias, a nivel de la vesícula del botón presináptico, ¿verdad? Utilizaba dos sustratos. ¿Cuáles eran estos sustratos? Acetil-CoA más colina. ¿Cuál era la enzima que daba lugar a su síntesis? Muy bien. Sobre qué una vez que era liberada y atravesaba el espacio sináptico, llegaba a los receptores, ¿verdad? Esos receptores eran de dos tipos: los receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Los receptores muscarínicos son de 5 tipos: M1, M2, M3, M4 y M5. No tomen apuntes, yo les voy a dar todo lo que estoy hablando en fotocopias. Quiero que atiendan. Les voy a explicar a continuación la distribución de estos receptores y qué efecto ocasionan cuando están activados. Una anterior. Los receptores muscarínicos del tipo 1 están localizados y distribuidos a lo largo de las neuronas del sistema nervioso central. Siguiente. Los receptores muscarínicos de tipo 2 se encuentran en 3 sitios específicos: neuronas del sistema nervioso central, también en el miocardio y en el músculo liso. ¿Dónde encontramos músculo liso, jóvenes, en nuestro organismo? Estómago, intestinos, ¿qué más? Bexiga. Vasos sanguíneos, ¿qué más? Conductos de algunas glándulas, ¿verdad? Muy bien. Y además también encontramos músculo liso a nivel de los bronquios. Siguiente. Los receptores muscarínicos del tipo 3 están localizados en 4 sitios específicos. Al igual que los demás, están distribuidos a lo largo de las neuronas del sistema nervioso central. También están localizados a nivel del músculo liso, que ya hemos repasado en la anterior diapositiva. Están localizados a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos y también en algunas glándulas exógenas. ¿Cuáles glándulas exógenas conocen ustedes? Salivales, ¿qué más? Sebáceas, Pancreáticas. Páncreas. Muy bien. Las glándulas, el páncreas será una glándula exógena. Endócrino. Sí, claro que sí. Muy bien. Como ejemplos de glándulas exógenas, entonces tenemos a las salivales, la parótida, a la supramaxilar y a la sublingual, y también a las glándulas sudoríparas, entre otros ejemplos. Siguiente. Los M4 están localizadas solamente a nivel de las neuronas del sistema nervioso central, no tienen mucha importancia. De hecho, los receptores más importantes son M1, M2 y M3 nada más. Siguiente. Luego tenemos a los receptores M5, localizados en las neuronas del sistema nervioso central, y en los vasos sanguíneos cerebrales o encefálicos. Siguiente. Bien, esos son los receptores de tipo muscarínico. Ahora vamos a hablar de los receptores nicotínicos, que son de dos tipos: los NM y los NN. Los NM están localizados y distribuidos a lo largo de la placa motora neuromuscular a nivel del músculo esquelético. Siguiente. Y los NN están localizados en las neuronas postganglionares. Bueno. Una vez que el
sistema nervioso simpático ha tenido su origen en los pares craneales 3, 7, 9 y 10, que están acá, llegan y hacen parada a nivel de los ganglios parasimpáticos, ¿verdad? Los receptores colinérgicos nicotínicos del tipo NN se encuentran localizados a nivel de las neuronas postganglionares, a este nivel. Siguiente. ¿Eres nuevo? Siguiente. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego. ¿Estás en farmacología en mi grupo? Sí. Ya. Diego, son las 10 y 10. Te has retrasado por 25 minutos. Bueno, a la salida vamos a hablar y nos vamos a poner de acuerdo, ¿ya? Hemos repasado los receptores del sistema nervioso parasimpático. Ahora vamos a repasar qué efectos tienen o presentan estos receptores cuando son activados por la acetilcolina o por sustancias químicas exógenas que pueden ser agonistas colinérgicos. A nivel del músculo liso ciliar, el músculo liso ciliar es músculo liso, jóvenes. Cuando sus receptores son activados, o cuando los receptores del tipo M3 son activados, se presenta una contracción, la contracción del músculo ciliar. ¿Para qué me sirve la contracción del músculo ciliar? Para lograr la acomodación del cristalino y lograr el enfoque de objetos cercanos. Aquí se encuentra el músculo ciliar. Octaviano, una vez que te lo preguntas. Es que esto es seguir. Ya. Bien, los receptores M3 están localizados entonces a nivel del músculo ciliar. Cuando son activados por la acetilcolina o por los agonistas colinérgicos que vamos a estudiar a continuación, este músculo ciliar se contrae. ¿Para qué me sirve esto? Para bombar el cristalino y que el cristalino pueda enfocar objetos cercanos. Este proceso se llama acomodación del cristalino. Ustedes ya han debido repasar en fisiología, ¿verdad? Siguiente. A nivel del corazón, deben recordar que específicamente se encuentran los receptores M2, que ocasiona la activación de estos receptores. A nivel del nodo sinoauricular, a nivel de este nodo, la activación de estos receptores M2 ocasiona disminución de la frecuencia cardíaca. Nosotros vamos a llamar cronotropismo negativo. Y a nivel de las aurículas, la activación de los receptores M2 va a ocasionar disminución de la fuerza de contracción auricular, lo que nosotros vamos a llamar inotropismo negativo. Continuando con el corazón, a nivel del nódulo auriculoventricular, este nodo, existe lo que se llama disminución de la velocidad de conducción, o lo que también se traduce como drombotropismo negativo. Y a nivel ventricular va a ocasionar disminución de la fuerza de contracción, lo que nosotros vamos a llamar inotropismo negativo. En conclusión, la activación de receptores colinérgicos del tipo muscarínico 2 que ocasiona a nivel cardíaco enlentecimiento de su función. Siguiente. A nivel de los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, por medio de la activación o de la síntesis, perdón, de una sustancia que se llama factor relajante derivado del endotelio o llamado también óxido nítrico, existe un proceso que se llama vasodilatación. Ustedes ya conocen al óxido nítrico. El óxido nítrico es la sustancia con mayor poder de vasodilatación conocida hasta el momento, por medio de la activación de 3 receptores, M3 y M5 principalmente. Bien.
músculo liso bronquial. La activación de los receptores M3 ocasiona contracción del músculo liso bronquial que determina broncoconstricción. Y a nivel de las glándulas bronquiales, a nivel de estas glándulas cerca de este epitelio cilíndrico, ocasiona aumento de las secreciones también bronquiales por activación de los receptores M3. Siguiente. A nivel del aparato digestivo, a nivel del músculo liso de las paredes de todo el tubo digestivo, ocasiona aumento de la contracción o aumento del peristaltismo por activación de estos receptores M3. Y a nivel del músculo liso de los esfínteres, ¿qué ocasiona? Su relajación. Por lo tanto, promueve la evacuación del contenido gastrointestinal. Siguiente. A nivel de algunas glándulas exócrinas, como las glándulas salivales y las glándulas gástricas, ocasiona aumento de la secreción por activación de estos receptores M3. Y también hablando de las glándulas localizadas a nivel del intestino delgado y del páncreas, aumenta su secreción. ¿Qué enzimas segrega el páncreas exócrino? Jóvenes. ¿Cuáles son esas tres enzimas importantes? Que se vierten en la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de Barrett. ¿Qué enzimas segrega el páncreas? Para degradar carbohidratos, ¿qué enzimas se segrega? Amilasa. Para degradar las proteínas, ¿qué enzimas? Proteasas. Y para degradar los lípidos o grasas, ¿qué enzimas segrega el páncreas? Bien, se han olvidado de fisiología, ¿no? El nivel de las glándulas del intestino delgado. Estas glándulas, ¿qué tipo de secreción elaboran? ¿Qué tipo de secreción, jóvenes? Secreción mucosa. Siguiente. A nivel del aparato genitourinario, ustedes saben que la pared vesical está conformada por un músculo. ¿Qué músculo es ese? Detrusor. Los agonistas colinérgicos o la acetilcolina endógena ocasionan contracción del músculo detrusor y también ocasiona relajación de los músculos del trígono vesical y del esfínter vesical. ¿Qué ocasiona todo este conjunto de procesos? Contracción de la vejiga, relajación de esfínteres y evacuación del contenido urinario, ¿verdad? Bien. Por activación, como están viendo, de los receptores M3. Acá, a nivel de las otras glándulas exócrinas que no son muy importantes, a nivel de las glándulas lagrimales, sudoríparas y nasofaríngeas, Encapsum no especifica qué tipo de receptores son activados, pero nosotros podemos concluir que para que exista secreción a nivel de estas glándulas exócrinas, los receptores activados deben ser del tipo M3. La activación entonces de los receptores M3 ocasiona secreción de las glándulas lagrimales, secreción de las glándulas nasofaríngeas y también secreción de las glándulas sudoríparas. Siguiente. A nivel del músculo esfínter del iris. ¿Cuál es el músculo esfínter del iris? ¿Este radiado o este circular? Este circular, jóvenes. El esfínter, el iris tiene dos tipos de músculo liso. El músculo esfínter y el músculo radiado dilatador. La contracción del músculo esfínter del iris, ¿qué ocasionaría en el paciente? Misosis. Siguiente. Bien, con esto hemos dado un repaso a la localización de los diferentes receptores y a sus determinados efectos sobre los diversos órganos. ¿Les ha quedado alguna duda? No. Cuando yo les presente las fotocopias y ustedes vean, me pueden preguntar en horario de clases cuando estén dando si quieran entendido algo, ¿ya? Bien, ahora vamos a avanzar en tema específico, los agonistas colinérgicos. ¿Qué quiere decir agonistas? Sustancias, ¿qué
significa agonistas? Que facilita una acción o un efecto. En relación a los agonistas colinérgicos, son sustancias que favorecen la actividad colinérgica, ¿verdad? Siguiente. Bien. Acá. Esta imagen es simplemente para que ustedes vean qué es lo que hace un agonista. Un agonista colinérgico tiene estructura similar a la acetilcolina endógena y por esta similitud estructural se acopla al receptor y lo activa. A eso se refiere agonista colinérgico. Siguiente. Bien. Hablando de las generalidades, los agonistas colinérgicos han sido elaborados o desarrollados tomando en cuenta dos sustancias de la naturaleza, la muscarina y la nicotina. La muscarina se extrae de un hongo llamado Amanita muscaria, llamada también matamoscas, y la nicotina, como ustedes ya saben, es derivada de las hojas de la nicotina. Siguiente. Una sustancia que actúe como estimulante del sistema nervioso colinérgico no estimula específicamente un solo receptor joven. Si digamos, yo le doy un agonista colinérgico para promover el peristaltismo a nivel gastrointestinal, si bien tiene mayor afinidad por los receptores localizados a nivel de la pared gastrointestinal, por vecindad también puede activar los otros receptores muscarinos. ¿Han comprendido? Siguiente. Los agonistas colinérgicos, según su mecanismo de acción, pueden ser de dos tipos: los que tienen acción directa y los que tienen acción indirecta. Los que tienen acción directa, a su vez, se clasifican en dos grupitos. Los de acción directa actúan por unión directa de la sustancia al receptor colinérgico. Estamos viendo acá. Este es el receptor colinérgico y los agonistas colinérgicos, una vez que se han absorbido y han llegado al torrente circulatorio, llegan a los lugares específicos donde están localizados estos receptores y se acoplan por similitud estructural a los receptores de acetilcolina. ¿Se ha comprendido? Bien. Los de acción indirecta, en cambio, actúan inhibiendo a la acetilcolinesterasa. ¿Qué es la acetilcolinesterasa? Es la enzima que se encarga de degradar a la acetilcolina. Esta es la enzima acetilcolinesterasa, estas son las moléculas de acetilcolina, y la acetilcolinesterasa se encarga de darle el fin de acción a esta molécula de acetilcolina. ¿Qué hacen los agonistas colinérgicos de acción directa? Se acoplan a la acetilcolina y evitan que la acetilcolinesterasa, degrade a la acetilcolina. Creo que en esta parte me he equivocado. Los agonistas colinérgicos de acción indirecta se acoplan hacia la acetilcolinesterasa para evitar que degrade a la acetilcolina. Ahora sí. Prolongan la vida media de la acetilcolina. La acetilcolina dura muy poco tiempo, microsegundos. Entonces, estos agonistas colinérgicos de acción indirecta amplifican la actividad de la acetilcolina a nivel de sus receptores. Una anterior. Bien. Este cuadro es simplemente para notar la diferencia de los agonistas colinérgicos de acción directa y de acción indirecta. No se nota muy bien, pero podemos interpretar. Los agonistas colinérgicos de acción directa llegan y se tocan directamente a los receptores. En cambio, los agonistas colinérgicos de acción indirecta se acoplan a la acetilcolinesterasa para evitar que degrade a la acetilcolina. Bien. Bien. Los agonistas colinérgicos de acción directa, a su vez, se dividen en dos grupos: los ésteres de la colina y los alcaloides naturales, que pueden ser muscarínicos o nicotínicos. ¿Les hace calor? A mí también. Espero que vamos a prender el ventilador, pero mi voz no se escucha. Ya.
tienen una estructura muy similar a la molécula endógena de acetilcolina. Se acoplan directamente al receptor colinérgico y logran estimular. Pueden tener un grupo o tienen un grupo de amonio cuaternario. Cuando tienen amonio cuaternario en su estructura química, estos fármacos son hidrosolubles, lipófobos con carga eléctrica permanente y no son ionizados porque ya están apareados. A mayor liposolubilidad, jóvenes, mayor capacidad de absorción del fármaco y mayor capacidad de penetrar hacia el sistema nervioso central y hacia los diferentes órganos. Al ser hidrosolubles y lipófobos, ¿atravesarán fácilmente las barreras biológicas? No. Recordemos eso. NH4, hidrosolubles, lipófobos. Los fármacos exponentes de este grupo son 5. La acetilcolina, metacolina, ácido carbánico, carbacol y betanecol. También tienen que saber de memoria para su repaso. Los más utilizados dentro de este grupo, el carbacol. También tenemos al betanecol, que sirve para promover la eliminación de orina en pacientes que tienen retención urinaria. Las presentaciones de estos fármacos no entran a su examen. Yo he colocado las diapositivas nada más para que ustedes asocien un poco la presentación de los fármacos. Bien. Ahora, ¿cómo se emplea uno de estos medicamentos? La persona tiene todos los efectos y cómo asume los otros receptores. Sí. En el caso del betanecol, específicamente es utilizado para relajar el trígono vesical y promover la evacuación del orina. Ese es, digamos, su lugar preferencial, pero puede activar también en menor medida a los otros receptores del tipo muscarino, N1, N2, N4 o N5. ¿Ya? No sé si era esa. Bien, ahora vamos a ver los usos clínicos de estos fármacos. Hemos conocido sus receptores, hemos conocido sus efectos, ahora le vamos a dar aplicación clínica. A los agonistas colinérgicos de acción directa. Por ejemplo, en el ilio postoperatorio, ¿qué entienden por ilio, jóvenes? Parálisis intestinal. Después de una cirugía, después de la manipulación de las asas intestinales, a veces estas asas quedan un poco lesionadas y no se presenta en el postoperatorio movimiento intestinal. Para promover esto y la evacuación de gases, se puede utilizar entonces betanecol. ¿Qué hacían los agonistas colinérgicos a nivel de los receptores localizados en el músculo liso gastrointestinal? ¿Qué promovían? Contracción. Su movimiento permanente. Entonces, es por eso que son útiles para pacientes que tengan parálisis intestinal. ¿Han comprendido? También son útiles, especialmente el betanecol, para pacientes con megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. Ustedes han llevado esto ya en citología. ¿Qué pasa en el megacolon congénito? Existe, normalmente, ¿cuánto mide el intestino grueso? 7. Muy bien. En un megacolon congénito puede llegar hasta el doble, ¿verdad? Entonces, hay retención de el movimiento intestinal no es adecuado. Para promover el peristaltismo, entonces, y evitar el estreñimiento, se utiliza betanecol. Siguiente. En la esofagitis por reflujo, también podemos utilizar betanecol. Se dice que el betanecol aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y entonces se evita la lesión y la porción terminal de la mucosa esofágica por medio del ácido fluórico. Doutora, doperidona seria um? ¿Cómo? Doperidona? Es otro tipo de medicamento, no pertenece a este grupo, pero puede tener el mismo efecto aumentando el tono del esfínter esofágico inferior. Ya. También son útiles en el tratamiento del síndrome de sobre. Ustedes díganme por qué se caracteriza este síndrome. Hagamos cada vez. El síndrome
de Sjögren se caracteriza principalmente porque existe sequedad a nivel de todas las glándulas del organismo, de las glándulas sudoríparas, por eso es que el paciente presenta descamación en la piel, no existe secreción lagrimal, no existe secreción salival, existe una sequedad total a nivel de todas las glándulas. Por eso se caracteriza el síndrome o enfermedad de Sjögren, que yo estoy segura que la mayoría llevaron, juntando algunas excepciones. Recordemos, ¿qué hacían los agonistas colinérgicos cuando activaban los receptores localizados en las glándulas salivales, por ejemplo? Promovían la secreción de saliva. Se utiliza la pilocarpina y un fármaco nuevo que es la selimelina para aumentar la secreción de las glándulas y aliviar un poco la sintomatología del paciente. ¿Para qué sirven las lágrimas en nuestro organismo? Duplicar los ojos. Muy bien. Si un paciente carece de lágrimas, entonces tiene lo que se llama xeroftalmia. El ojo está seco, está predispuesto a sufrir infecciones por el ejemplo. ¿Para qué sirven las glándulas salivales? Segregan saliva. ¿Para qué sirve la saliva? Para degradar comida. Alimenticio, facilitar su reducción. Este paciente deglutirá con facilidad o se atorará. Muy bien. Específicamente, entonces, se utiliza la pilocarpina o la selimelina para aumentar la síntesis de saliva y de lágrimas. Este tratamiento es paliativo, no cura, pero disminuye la sintomatología del paciente. A nivel ocular, estos fármacos son útiles para el tratamiento del glaucoma. ¿Qué es el glaucoma, jóvenes? Aumento de la presión intraocular. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué, jóvenes? Una falta de drenaje del humor acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior. Cuando nosotros utilizamos estos fármacos y ocasionamos la contracción del músculo ciliar, de alguna manera abrimos la malla trabecular y facilitamos el drenaje del humor acuoso y disminuimos la presión intraocular del paciente. Cuando un paciente no es tratado a tiempo por esta patología, esta presión intraocular aumentada ocasiona compresión de la papila ocular y lesión del nervio óptico. Puede quedar ciego si no se lo trata a tiempo. Bien, vamos a pasar al segundo grupo, los alcaloides naturales. Generalidades. Estos fármacos o estos agonistas no tienen parecido estructural a la acetilcolina. Fíjense, esa es la acetilcolina, pero no tienen parecido estructural, pero sí pueden activar de alguna manera a los receptores, pero en sí no se parecen, ¿verdad? La molecular. Presentan afinidad por los receptores colinérgicos, tienen la capacidad de acoplarse y estimularlos. Se dividen en dos grupos, muscarínicos y nicotínicos. Los agonistas colinérgicos muscarínicos presentan un amonio cuaternario. Ya les había mencionado que si son cuaternarios son hidrosolubles y lipófobos. Difícilmente atraviesan las barreras biológicas. Son tres fármacos que conforman este grupo. Y la mnemotecnia para recordar estos fármacos es MOP, muscarina, oxopremorina y pilocarpina. MOP. Siguiente. De estos tres, el único utilizado actualmente es la lobelia. Los nicotínicos, los agonistas colinérgicos nicotínicos, se diferencian de los muscarínicos porque en su estructura química tienen un amonio terciario. Al tener amonio terciario, son altamente liposolubles, atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, se distribuyen bien en todos los tejidos, son hidrófobos, tienen carga eléctrica inestable, necesitan aparearse, por eso están constantemente ionizados, buscando una molécula para aparearse. Los exponentes de este grupo son tres: la lobelina, la
la nicotina y el dimetilfenilpiperacina. Siguiente. Ahí tienen jóvenes, a la nicotina y a la lobelia. El único fármaco que se utiliza actualmente dentro de estos agonistas colinérgicos nicotínicos es la lobelia. Bien, siguiente. Luego tenemos a los agonistas colinérgicos de acción indirecta, llamados también inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Qué ocasionaban estos fármacos? Ya les dije a manera introductoria. ¿Qué hacían con la acetilcolinesterasa? La inactivaban para que no degrade a la acetilcolina. Eran entonces, en resumen, amplificadores de la actividad colinérgica. Muy bien. La vida media de la acetilcolina es alrededor de 150 microsegundos. Al cabo de este tiempo es degradada por esta enzima. Cuando la acetilcolina no es degradada, entonces su tiempo de vida se duplica, triplica hasta 1000, ¿verdad? Estos fármacos, los de acción indirecta, realizan enlaces químicos de diversa índole con la acetilcolinesterasa, impidiendo la función. ¿Qué función? Hidrólisis de la acetilcolina. Se clasifican en tres grandes grupos: los alcoholes simples, los ésteres del ácido carbánico y los derivados del ácido fosfórico. Los alcoholes simples, están representados por un solo fármaco, el edrofonio. Los ésteres del ácido carbámico se dividen en dos grupos: los que tienen amonio terciario y los que tienen amonio cuaternario. Y los derivados del ácido fosfórico asimismo se dividen en dos grupos: organofosforados, porque contienen fósforo en su composición, y tiofosforados, porque además de fósforo contienen un grupo azufre en su composición. Siguiente. Bien, los alcoholes simples representados por un solo fármaco, el edrofonio, son alcoholes cuaternarios. Se unen de manera reversible a la acetilcolinesterasa mediante uniones simples. Uniones electrostáticas. Pueden prolongar la vida media de la acetilcolina entre 2 y 10 minutos. El segundo grupo, los ésteres del ácido carbánico, prolongan la vida media de la acetilcolina entre 30 y 6 horas y se unen a la acetilcolinesterasa mediante enlace covalente. Siguiente. Y los que tienen amonio terciario tienen un grupo amonio terciario en su composición. Cuando tienen este amonio terciario, son altamente liposolubles, hidrófobos con carga eléctrica inestable, constantemente ionizados. El fármaco representante es la fisostigmina. Luego tenemos a los que tienen amonio cuaternario. Como ustedes ya saben, son hidrosolubles, lipófobos con carga eléctrica estable y no son ionizados. Son 4 fármacos que pertenecen a este grupo: la neostigmina, la piridostigmina, el andenomio y el delmecarbo. Usos. Vamos a estudiar ahora sus usos. Siguiente. Estos fármacos son útiles en el diagnóstico de la miastenia gravis. Para el diagnóstico de la miastenia gravis, yo utilizo el edrofonio. ¿En qué consiste la miastenia gravis? Es una enfermedad de origen autoinmune que se caracteriza por la destrucción de los receptores colinérgicos, específicamente nicotínicos, a nivel de la placa motora neuromuscular. Evitan el acoplamiento de la acetilcolina a estos receptores. Entonces, el paciente tiene ptosis palpebral, tiene diplopía, tiene dificultad para ingerir los alimentos y en periodos tardíos hasta puede presentar parálisis respiratoria. Para el diagnóstico se utiliza un agonista colinérgico de acción corta, el edrofonio. ¿Qué tiempo prolongaba la vida media de la acetilcolina? 2 a 10 minutos. Bien. En cambio, para el tratamiento a
40 minutos a 6 horas. Para ello puedo utilizar la piritoximina o la neostimina también. Lo que les explicaba en relación a la miastenia gravis. Una unión neuromuscular normal, en cambio en la miastenia gravis los receptores han sido destruidos y el acoplamiento de la acetilcolina con estos receptores es insuficiente. Bien. Otros usos. Para el tratamiento de la supresión del tabaquismo, nosotros vamos a utilizar un fármaco nicotínico de acción directa llamado varenicline. Los que desean hacer un trabajo de investigación en relación a este fármaco, a cambio de un repaso, me presentan un informe de una hojita nada más. Les voy a recibir la próxima clase. Para el tratamiento de la taquicardia supraventricular yo voy a utilizar el Lofone. ¿Qué efecto tenían los agonistas colinérgicos o la acetilcolina cuando se acoplaba a los receptores M2 a nivel cardíaco? Díganme cómo. Enlentecimiento, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué entienden por taquicardia? ¿Aumento de qué? De la frecuencia cardíaca. Por eso es que estoy utilizando el Lofone. Los agonistas colinérgicos ocasionan disminución de la frecuencia cardíaca. Siguiente. También para el tratamiento del glaucoma se puede utilizar una combinación de pilocarpina más isostigmina. Doctora, en el caso de las miastenias graves, ¿ya hay los receptores Existen, lo que pasa es que existen, nosotros hemos visto una imagen donde no había ningún receptor, ¿verdad? Pero en la vida real estos receptores tienen solamente un tiempo de vida. Cada cierto tiempo nuestros receptores van siendo recambiados. Entonces, en la miastenia gravis lo que se hace es activar esos pocos receptores que han quedado habilitados y facilitar el acoplamiento de la acetilcolina. Bien, para el tratamiento, también sirven para el tratamiento de la intoxicación por antagonistas colinérgicos como la flavoxina. Esto lo vamos a estudiar en el siguiente tema. Para ello se utiliza la tisostigmina y les voy a enseñar cómo funciona. Para finalizar, tenemos a los derivados orgánicos del ácido fosfórico que se dividían en dos grupos. Los organofosforados y los tiofosforados. Se caracterizan porque presentan unión irreversible de tipo covalente con la acetilcolinesterasa. A cierto tiempo después de que han sufrido su unión, se presenta un proceso que se llama fosforilación o envejecimiento. Después de que se ha presentado este proceso, el desacoplamiento de la acetilcolinesterasa con los órganos fosforados se hace irreversible. Como estamos viendo, los agonistas colinérgicos indirectos, los órganos fosforados, se acoplan con la acetilcolinesterasa de manera covalente e irreversible. Cuando ya se presenta este proceso de envejecimiento, se prolonga el efecto de la acetilcolina por más de 100 horas. Razonemos, un paciente intoxicado con órganos fosforados, ¿qué efectos o qué signos y síntomas presentará? Porque la intoxicación no es nada más que la prolongación de los efectos normales de los agonistas colinérgicos. Piensa. Vómitos. Náuseas y vómitos ya, pero a nivel bronquial, ¿qué pasa? A nivel bronquial ocasiona contracción del músculo liso. Un paciente intoxicado, ¿qué va a presentar? Broncoconstricción, broncorrea. A nivel ocular, ¿qué va a presentar? Miosis. A nivel intestinal, gastrointestinal, aumento de las secreciones intestinales, diarrea, jóvenes. ¿Va a poder controlar el esfínter vesical este paciente? No. No, ¿verdad? Entonces va a tener incontinencia urinaria. A
A eso me refiero con intoxicación por órganos fosforados. Cuando se presenta esta fosforilación o envejecimiento, entonces estos signos y síntomas se pueden prolongar por más de 100 horas, determinando la muerte del paciente. ¿Qué pasa a nivel cardíaco? Paro cardíaco. Siguiente. Simplemente para explicar lo que había dicho, cuando se presenta la fosforilación de la acetilcolinesterasa, esta es la acetilcolinesterasa. Este es un órgano fosforado, el isofosfato. Cuando se combina con la acetilcolinesterasa, entonces ocasiona un proceso que se llama envejecimiento y prolonga la vida media de la acetilcolina más allá de 100 horas. Esta otra diapositiva se las voy a enseñar cuando expliquemos antagonistas colinéticos. Los órganos fosforados contenían en su composición una molécula de ácido fosfórico y además están representados por 3 fármacos: isofosfato, ecotiolfato y somano. Finalmente, los tiofosforados contienen en su composición un grupo, aparte de fosfórico, un grupo azufre. El prefijo tio indica presencia de azufre. Son 2 fármacos nada más: el palatión y el malatión. Cuando son fosforilados, se convierten en sustancias muy tóxicas en nuestro organismo: el paroxón y el malacoxón. Normalmente estos fármacos son utilizados como insecticidas o pesticidas. Son altamente liposolubles. Por eso es que cuando llega a emergencias un paciente intoxicado, ¿qué es lo primero que se hace? Se lo lava, ¿verdad? Se le retira todo el insecticida de encima, porque si nosotros lo tocamos, podemos absorber mediante nuestra piel el mismo fármaco y sufrir intoxicación al igual que el paciente. Bien. Es simplemente para explicar que son fármacos utilizados como insecticidas o pesticidas que le ocasionarán al insecto color. ¿Qué ocasionan al insecto? ¿Los insectos tienen corazón? No. ¿Los insectos tienen corazón? No. ¿Sí o no? No. No. ¿Sí o no? No. Van a investigar para la próxima. ¿Tienen o no tienen corazón? No Bien. tiene.